Hoy configuramos zEditor con el agente de IA y GitHub Copilot como proveedor. Y te cuento por qué cada vez uso más Zed para desarrollar en Odoo cuando trabajo fuera de casa. Este editor consume muchísima menos batería que VS Code o PyCharm, y es más rápido. Cuando salgo con el portátil, Zed es mi primera opción para desarrollo Odoo. Lo primero, para usar la IA en Zed, te pedirá iniciar sesión con una cuenta de Zed. Esto es necesario porque necesitan identificarte para gestionar tu plan. Usaremos autenticación con GitHub, que es lo habitual y lo más rápido. Lo haces una sola vez y queda guardado. Bueno, ahora Zed ya nos permite trabajar con agentes IA. No es un chatbot online aislado. Si le pides que cree un fichero, lo crea. Si le pides que modifique código, lo modifica directamente en tu proyecto. Ahora sí, abrimos el panel del agente, el icono de estrella en la barra lateral. Aquí tienes el chat con el agente de IA que trabaja directamente en tu workspace local. Tienes un plan gratuito para empezar, y si quieres más potencia y más catálogo, tienes el plan de pago. Vamos a hacer una prueba real. Le paso este script y le pido que lo analice. Fíjate cómo lee el contexto del fichero y responde con precisión sobre el código. Para configurar los proveedores IA, la forma más rápida es desde la barra inferior de Zed. Verás el selector de proveedores directamente ahí. Aquí ves los proveedores disponibles. Para activar Copilot, simplemente autorizas con tu cuenta de GitHub. Zed nos da un código para pegarlo en el navegador. Un clic y queda como Authorized. Y desde el drop-down de arriba, eliges cuál quieres como proveedor activo. Y por último, las Edit Predictions, que es el autocompletado inteligente inline, línea a línea mientras escribes. Ahora que ya tenemos los dos proveedores configurados, desde la barra inferior puedes cambiar entre Zed AI y GitHub Copilot en cualquier momento según lo que necesites. Ya tienes Zed configurado con Zed AI y Copilot. Voy a seguir montando mi entorno de desarrollo para Odoo y lo iré grabando en videos cortos por si a alguien le interesa seguir el proceso y conocer más a Zed. Suscríbete al canal, subo videos todas las semanas. ¡Nos vemos!